Es mediados de los 80s y el ingeniero y empresario Bill Lowy se está preparando para la reunión de su vida. Le han concedido una reunión con el Comité de Gestión Corporativa, el consejo todopoderoso que decide el rumbo de una de las empresas más grandes, valiosas y tecnológicamente avanzadas del país y del mundo, IBM, International Business Machines. Para ese momento, IBM era sinónimo de computadoras, y sus mainframes potenciaban todo, desde los grandes bancos hasta el programa espacial de la NASA. Pero al Lowy enfrentarse al comité, le promete lo único que no tienen, una computadora doméstica. Hay rumores de que Apple está a punto de salir a bolsa. Es bastante obvio que las computadoras personales llegaron para quedarse y gracias al software de hojas de cálculo cada vez más empresas las están adoptando también y aún así este es un espacio en el que IBM prácticamente no tiene presencia. Señor Lowy, usted sabe tan bien como nosotros que probamos la serie 5100 y sin embargo fue un rotundo fracaso. ¿Qué propone que sea diferente? Simple. Para este tipo de producto, nuestra estricta cultura corporativa simplemente no funciona. No se puede hacer esto dentro de la cultura de IBM. Por lo que necesitamos adquirir otra empresa. Bueno, si ese es el caso, ¿por qué no lleva su propia unidad de negocios independiente a nuestros laboratorios en Florida y desarrolla esta computadora fuera de la cultura de IBM? ¡Excelente! La compañía que sugiero adquirir es Atari. Espera, disculpa, ¿qué? Dependerá de usted encontrar los ingenieros que necesite y presentar un prototipo en un mes. Demuéstrenos que esto es algo que puede construir fuera de la cultura de IBM y luego autorizaremos su plan para una computadora personal. Lowy regresó a Florida con suficientes fondos para reclutar a un pequeño grupo de ingenieros especializados quienes comenzaron a idear cómo llevarían a cabo el proyecto imposible. Incluso si tenían un prototipo listo en un mes, el producto final tendría que desarrollarse en solo un año. En un proyecto tradicional de IBM se exigiría completo control sobre cada elemento del producto y se necesitarían cuidadosas pruebas en cada componente, lo que requeriría al menos 2 años para armar un prototipo. Entonces, por pura necesidad, tuvieron que hacer todo lo contrario. Todos los componentes principales, desde la CPU hasta el sistema operativo, se comprarían a empresas externas y todo el dispositivo utilizaría una arquitectura abierta que facilitaría el intercambio de componentes y el desarrollo de periféricos. Esta era una desviación radical de cómo operaba IBM en ese momento, pero no tenían otra opción. Si iban a terminar el producto a tiempo, el software y el hardware debía desarrollarse independientemente a partir de piezas existentes, algo que habría sido mucho más difícil en una arquitectura cerrada. Mientras IBM controlara y patentara el BIOS, el firmware de nivel básico que hacía que todo funcionara en conjunto, podría mantener el control sobre todo el ecosistema, incluso si no fabricaban las partes. Y dado que tenían los derechos de autor, nadie podía usar esa BIOS sin su permiso. Nadie podría ser tan estúpido, ¿verdad? Y así comenzó la búsqueda de cada componente clave, comenzando con la CPU. Si esta iba a ser una máquina de 16 bits, había una variedad de opciones de CPU en el mercado, como Texas Instruments, Motorola y otros. De hecho, Federico Faggin, el inventor del microprocesador, a quien entrevistamos y cubrimos su historia en un par de videos anteriores, se había separado de Intel y creado su propia empresa de procesadores llamada Zilog, que tenía un prometedor procesador de 16 bits en proceso. Sin embargo, Zilog era propiedad de la compañía petrolera Exxon, que se estaba preparando para competir con IBM en el espacio de oficina y mainframe, por lo que no podían usar nada de ellos. Pero Intel estaba disponible y preparado con su Intel 8086 de 16 bits. Pero, según Blue Magic de James Chomsky y Ted Leonsis, escrito en 1988, que es la fuente principal de muchas de estas historias, el 8086 era un poco demasiado nuevo y demasiado poderoso, al punto de que había cierta preocupación de que el comité no lo probaría por temor a canibalizar otros productos de la gama alta de IBM. Entonces, en su lugar, usaron el 8088, un chip que es esencialmente un 8086 con un bus de datos reducidos, que hizo que el resto del diseño de la computadora fuese mucho más barato. Además, eventualmente podrían expandirla y hacer una versión con el 8086. Una vez elegido el procesador y con un prototipo construido que apenas funcionaba y fallaba constantemente, Lowy finalmente presentó su loca computadora de arquitectura abierta al comité y contra todo pronóstico obtuvo su aprobación. Se crearía una unidad de negocio llamada Project Chess con el orden de expandir rápidamente el equipo y tener una computadora lista a tiempo. Su trabajo había terminado y ansioso por ascender en la escala corporativa, Lowy se marchó con una promoción a vicepresidente de la división de sistemas de información, dejando el equipo en manos de uno de sus primeros reclutas, un ingeniero llamado Philip Don Estridge. No había tiempo para lamentar el cambio de liderazgo, porque la computadora ahora necesitaba adquirir sus siguientes componentes. Y esto desencadenaría una serie de decisiones absolutamente descabelladas. Estridge y su equipo se reúnen con una compañía llamada Digital Research en California, y el ambiente de la sala se había amargado.
Digital Research poseía lo más cercano que existía a un sistema operativo estándar para computadoras comerciales, Control Program Microcomputers, CPM. Y la venta de licencias para este sistema operativo habían hecho a su creador, el hacker Gary Killhall, bastante rico y simplemente un poco difícil de trabajar con él. El equipo de IBM había programado una reunión para discutir las modificaciones y la licencia CPM como el sistema operativo para esta nueva computadora, pero algo salió terriblemente mal. Algunas fuentes, como el libro Blue Magic que mencioné antes, alegan que Killhall tuvo una discusión con su esposa y había tomado su avión privado para relajarse. Otras fuentes, como Hard Drive de Wallace James y Harrison Jim, alegan que Killhall acababa de realizar una entrega de software a un cliente en su avión privado. De cualquier manera, él no estuvo presente en la reunión. Sin la presencia del presidente de la compañía, la esposa de Gary y el claramente incómodo abogado de la compañía se negaron a firmar todos los documentos de confidencialidad de IBM e incluso se negaron a discutir qué se necesitaba para modificar CPM para computadoras de 16 bits, por lo que se fueron con las manos vacías. Y así fueron a su próxima reunión. Para que la computadora funcionara, necesitaban un sistema operativo y un lenguaje de programación. Idealmente, necesitaban una versión de BASIC, un lenguaje de programación de alto nivel destinado a simplificar tareas informáticas. Puede que Estridge y su equipo no hayan logrado asegurar un sistema operativo, pero en ese mismo lado del país había otra empresa que se había hecho un nombre haciendo versiones de BASIC, Microsoft. Microsoft comenzó creando una versión de BASIC para el Altair que usaba un procesador Intel, una de las primeras microcomputadoras destinadas a aficionados en lugar de empresas, y a partir de ahí capitalizaron su éxito para hacerse un nombre como creadores de versiones del lenguaje de programación BASIC para todos, desde Commodore hasta Apple. Hemos explorado un poco de la historia de Commodore en un SciQuest anterior, y sí, Microsoft estaba dirigido por un sorprendentemente joven Bill Gates, quien había recomendado a Killhall a IBM en primer lugar, pero cuando se enteró de que se canceló el trato, comprendió que había una oportunidad y firmó el contrato de confidencialidad tan pronto como se lo presentaron ante él. Durante la reunión exploratoria, el equipo de IBM se sorprendió de cuál colaborador era Gates con la idea de trabajar con IBM y qué tan hombre de negocios era en comparación a sus pares. Pero en las reuniones de seguimiento, cuando finalmente le revelaron a Microsoft que querían licenciar su BASIC para computadoras personales de IBM, se darían cuenta del buen olfato que tenía Bill Gates para las oportunidades comerciales. Y dígame, esta versión de BASIC que estamos haciendo, ¿sobre qué sistema operativo se ejecutará? Todavía estamos en proceso de asegurar uno. Espera, ¿aún no lo tienen? ¿Y si pudiéramos proporcionar uno? ¿Qué tal si añadimos un sistema operativo a nuestra oferta de la licencia? Ciertamente podríamos considerar eso. Bill, no tenemos sistema operativo. ¿De dónde rayos vamos a conseguir uno? Pero Gates tenía un plan. Había oído hablar de un amigo con una pequeña empresa no lejos de sus oficinas llamada Seattle Computer Products, que estaba desarrollando un sistema operativo llamado 86.2, que era similar a CPM, pero optimizado para el Intel 8086 de 16 bits. De ahí el nombre. Ocultando el hecho de que tenía a IBM en la línea, Bill le hizo una oferta: $25,000 por una licencia no exclusiva para poder portearla al prototipo de IBM, y poco después $50,000 por todos los derechos, menos de $100,000 por un sistema operativo que licenciaría a IBM por millones, con una licencia no exclusiva. ¿Cómo Bill Gates se las arregló para licenciar este nuevo sistema operativo para IBM de forma no exclusiva? Es un área de discusión activa, pero hay algunas buenas teorías sobre lo que sucedió. Una cosa que no he mencionado es que justo en este momento de nuestra historia, IBM se estaba recuperando de un encuentro muy cercano con el gobierno de los Estados Unidos. En 1969, el Departamento de Justicia demandó a IBM por intentar monopolizar el mercado de las computadoras. La idea era que IBM se dividiera en empresas más pequeñas. Para el momento de nuestra historia, IBM casi había ganado la demanda, pero una paranoia generalizada de parecer un monopolio dominaba su cultura, y esto podría haber influenciado en lo que sucedió. En No todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, del fundador de Sierra, Ken Williams, sobre el cual hicimos una serie de 2 partes, se explica que los contratos de software de IBM que recibió Sierra en los años 80 tenían una cláusula no exclusiva bastante generosa, que dejaba bastante claro que los proveedores podían vender su software a los competidores de IBM. Llamémoslo una cláusula de "no somos un monopolio, lo juramos". Ahora, no he encontrado ninguna fuente directa para afirmar que el contrato de Microsoft era similar, pero es muy posible que esto también estuviera presente en el contrato que firmó Bill Gates, lo que le dio pleno poder para vender MS-2 a cualquier competidor si alguna vez se presentaba la oportunidad. 12 de agosto de 1981, Ciudad de Nueva York.
casi un año después de la fatídica promesa de Lowy, el día que todos habían estado esperando. Cientos de empleados de IBM habían estado trabajando increíblemente duro las 24 horas del día para tener el producto listo para la revelación al público. Problemas de todas las formas y tamaños habían atacado el proyecto. Hace solo unos días, un grupo de trabajo había volado en un jet privado a cada almacén para agregar papel aislante alrededor de la fuente de alimentación de cada unidad para evitar un problema eléctrico de último minuto que podía electrocutar a los usuarios. Pero todo valió la pena. Dada la increíble cantidad de proveedores involucrados en este proyecto, la mayoría de los detalles ya se habían filtrado a la prensa, muchos de los cuales no estaban muy fascinados con este extraño experimento de IBM. Pero el equipo estaba seguro que este era su momento de brillar. Una computadora totalmente utilizable, con una unidad de disco, 16 kilobytes de RAM y un precio de $1,595. La computadora doméstica ya no era un juguete para nerds y aficionados. Con el logotipo de IBM en el frente, la PC ahora estaba lista para trabajar. Literalmente. Microsoft había luchado hasta el último segundo para tener MS-2 y su software de lanzamiento listo para ese día. Pero sabían que esto era una gran oportunidad que debían aprovechar. Con una lista de software de lanzamiento que incluía Microsoft Basic, VisiCalc para hojas de cálculo y EasyWriter como procesador de palabras e incluso un juego de texto llamado Microsoft Adventure basado en el Colossal Cave Adventure original, el mercado estaba listo. Apple reaccionó a esta noticia con un anuncio ligeramente burlesco y comenzó una rivalidad tecnológica entre la PC IBM con tecnología de Microsoft y Apple Computers. Y mientras IBM controlara el BIOS patentado de la PC, solo ellos podían controlar su lado de la batalla y capitalizar en este nuevo formato. Quien controlara el BIOS controlaba la PC. Y ahora que la computadora personal de IBM se estaba convirtiendo rápidamente en el estándar de la industria gracias a su reputación, todos estaban ansiosos por ver cuál sería el próximo paso. Don Estridge estaba listo para contestar esta pregunta. El proceso improvisado y caótico del desarrollo de la PC IBM pudo haberlos posicionado, pero si querían diversificarse, necesitaban volver a la única estructura que permitía escalar adecuadamente los negocios. Necesitaban hacerlo a la manera de IBM. Y ahora que el equipo de la PC era una división formal de IBM, Estridge no perdió tiempo en crear subdivisiones para crear varios sucesores de la PC con diferentes precios y objetivos. Y ahora que Estridge era vicepresidente de la empresa, estaba en la cima del mundo. Pero lo que no sabía es que algo estaba a punto de suceder que pondría fin a sus planes de dominar completamente la industria. Mientras IBM toma el control del mundo empresarial, el ingeniero eléctrico Rod Canyon se sienta en su cocina y juega con una de las primeras computadoras portátiles y sueña con fabricar su propia computadora portátil como un producto. Solía trabajar para el gigante electrónico Texas Instruments, pero él y un par de amigos estaban en proceso de irse para formar su propia empresa de informática. Pero mientras Canyon explora ideas en torno a las computadoras portátiles, no puede evitar una sensación de fatalidad. Las computadoras en ese momento eran como consolas de videojuegos. El software tenía que ser porteado a cada una, y como podían usar arquitecturas completamente diferentes, el proceso podía ser tremendamente costoso. No había forma de que una empresa pequeña pudiera convencer a desarrolladores para que portearan software a sus computadoras, sin importar lo buenas que fueran. Y si software no tenía ninguna posibilidad de éxito. Pero entonces le vino una idea particular. ¿Y si pudiera construir una computadora portátil que pudiera correr todo el software ya escrito para la exitosa PC de IBM? La idea no era imposible. Como la PC de IBM se ensambló con componentes de otras empresas, podía conseguir el mismo procesador de Intel, componentes similares para el resto de los periféricos y el mismo sistema operativo de Microsoft. Literalmente lo único que no tenía era la BIOS, el sistema operativo más básico integrado en la placa madre. Pero si de alguna manera pudiera escribir un reemplazo para el BIOS, en teoría podría ingresar al mercado con una gran cantidad de software ya disponible. La idea en sí tuvo suficiente mérito como para que después de una serie de presentaciones exitosas ante una larga lista de inversionistas, se constituyeran bajo el nombre de Gateway Technology Incorporated y se pusieron a trabajar. Gary Stimac, otro ex ingeniero de Texas Instruments, recibió la tarea de crear un reemplazo adecuado para la BIOS. Stimac, después de comprar una PC IBM, se dio cuenta que el manual de referencia que podías comprar con la computadora incluía todo el código ROM de la BIOS impreso al final. ¡Idiotas! ¡Esto será fácil! No debiste hacer eso. ¿Espera, qué? ¿No pensaste en consultarme a mí, la abogada de la empresa, antes de hacer esto? Este código tiene derechos de autor de IBM y te acabas de contaminar. Cualquier código BIOS que escribas será derivado de este. IBM nos podría demandar y llevar a la ruina. ¿Eso ha pasado alguna vez? No se ha aprobado en la corte, todavía. ¿Quieres ser el primero? ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¿Tienes algún programador que esté seguro nunca haya visto este manual? Oye, Steve, ¿alguna vez has visto una PC IBM? ¿Una qué? Bien, esto es lo que vamos a hacer.
Usarás el código de IBM para escribir una referencia genérica sobre cómo funciona y luego Steve convertirá tu referencia en un código que haga exactamente lo mismo. Siempre y cuando seas cuidadoso y mantengas registros de la comunicación y no escribas ni un fragmento de código BIOS y él nunca vea el código fuente original, deberíamos poder generar un clon legalmente seguro. Esta técnica, a menudo llamado diseño de sala limpia, significó que con un poco de esfuerzo podían conseguir la pieza faltante del rompecabezas, un BIOS que no era de IBM que podía replicar perfectamente su funcionalidad. Como puede que recuerdes, Microsoft no había firmado un acuerdo de exclusividad con IBM. Sin embargo, el MS-2 que estaba vendiendo no incluía algunas modificaciones de último segundo que había hecho IBM. Sorprendentemente, cuando Canyon habló con Microsoft, estuvieron más que felices de señalar a Gateway Technologies en la dirección correcta sobre cómo modificar MS-2 para una compatibilidad total. E incluso estaban dispuestos a enviar esa nueva versión al mercado. Probablemente estaban muy conscientes de que estaban creando toneladas de nuevos clientes potenciales para su sistema operativo. Fue en este punto que Canyon y su equipo decidieron cambiar el nombre de su empresa a algo un poco más atractivo y que reflejara sus ambiciones de computadoras portátiles. Compaq, la empresa de computadoras compactas. Ahora, aclaremos algo. Compaq no fue la primera empresa que vio una oportunidad aquí. Menos de un año después del lanzamiento del PC de IBM, surgieron los primeros intentos de clones por parte de empresas como Columbia Data Products y Eagle Computer. En su apuro por ser los primeros, estas empresas acabaron usando el MS-2 estándar y no dedicaron tiempo a tratar de implementar las modificaciones específicas de IBM, lo que significaba que tenían cierto nivel de compatibilidad, pero no era perfecto. Pero todavía quedaba una pregunta importante para la gente de Compaq. ¿Cómo habían conseguido estas empresas una alternativa viable del BIOS tan rápido? Columbia Data Products famosamente también utilizó la misma técnica de sala limpia para crear una copia legal del BIOS, pero no todos fueron tan cuidadosos. Mientras los ejecutivos de Compaq preparan su stand en Comdex, la feria de informática más grande del momento, entablan una conversación con personas de otros stands y encuentran la respuesta. ¡Oh! Solo cambiamos algunas líneas del código del manual de IBM. ¿Hablaste con un abogado sobre eso? ¿Sabes cuánto cuesta un abogado? Escribimos no infringe derechos de autor en la parte de arriba, probablemente es uso legítimo o algo así, estaremos bien. Y estaban a punto de presenciar la prueba de fuego de esta suposición. Pero la chispa que encenderá la pólvora no vendrá de la compañía que esperas. Este es uno de la serie ACE 1000 de la empresa Franklin Computers. Una computadora clon, pero no de la variedad IBM, sino de la antigua pero todavía tremendamente popular Apple II. La historia aquí es similar. Los ingenieros de Franklin habían copiado directamente la ROM, lo más parecido que la Apple II tenía un BIOS, para crear un dispositivo capaz de correr el software de Apple II. Pero unos meses después de su lanzamiento, Apple Computers demandó a Franklin, alegando que la ROM que habían copiado era parte de sus derechos de autor, y el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos determinó por primera vez que los derechos de autor se aplicaban al código BIOS. Como puedes imaginar, los abogados de IBM seguían muy de cerca este juicio. Tan pronto como se tomó el veredicto, IBM desató a sus abogados y demandaron a todas las empresas que pudieron encontrar que habían copiado el código BIOS en su documentación. Y Compaq fue ignorado completamente. Sus abogados tenían razón. Compaq poseía uno de los únicos clones de BIOS compatibles y legalmente seguro. Las compuertas se habían abierto. Con alguien demostrando que se podía aplicar ingeniería reversa legalmente al BIOS, se perdió el control del ecosistema. Pero IBM no iba a renunciar. La PC había sido su invención, y si no podían encontrar una manera de detener esos clones legalmente, los aplastarían con sus productos superiores. Y tendrían que moverse rápido, porque Compaq estaba tomando la tercera posición en la industria, por debajo de IBM y Apple. Y dado que Apple tiene una arquitectura completamente diferente, esto preocupaba a IBM. Así que el siguiente paso obvio para IBM era competir con ellos y aplastarlos bajo la marca IBM, con la introducción de la IBM Portable. Y su recepción fue lejos de lo que esperaban. El portátil de IBM era más lento y pesado que el de Compaq, no tenía pantalla de doble resolución y no tenía opciones para disco duro. La suerte estaba echada. Estaban realmente los fabricantes de clones empezando a ser más avanzados tecnológicamente que la propia IBM. Para junio de 1984, Compaq contraataca con el Desk Pro, una computadora de escritorio completa. Ahora era Compaq quien lanzaba productos respondiendo directamente a IBM, y los suyos eran, en muchos sentidos, superiores. A medida que la tecnología mejoraba a un ritmo vertiginoso y la competencia entre IBM, Compaq y los demás fabricantes de clones aumentaba, la cuota del mercado de IBM se hacía cada vez más pequeña. Era hora de realizar un movimiento desesperado, y todo se reducía a una sola interfase. Este es el bus de PC.
La PC IBM original fue diseñada de tal manera que permitiera muy fácilmente la conexión de expansiones como tarjetas de sonido o tarjetas de red a la computadora mediante el bus del PC, que también estaba muy documentado para facilitar el desarrollo de estos periféricos. Pero por supuesto, esa documentación significaba que cada fabricante de clones podía copiarlo para que sus computadoras fueran compatibles con los periféricos existentes. Y cuando IBM pasó al bus AT de 16 bits con un mayor ancho de banda y reteniendo compatibilidad con las versiones anteriores, todos los fabricantes de clones lo siguieron. Y a medida que la industria se preparaba para el salto a un bus de 32 bits, todos estaban esperando que IBM lanzara otra versión, también compatible con versiones anteriores, para poder copiarla. Pero estaban a punto de recibir una terrible sorpresa. Abril de 1987, IBM presenta su computadora personal de segunda generación, una arquitectura denominada PS2, Sistema Personal número 2, destinada a ser la completa sucesora del PC, y en su núcleo estaba un nuevo bus avanzado de 32 bits llamado Microchannel. Microchannel era completamente incompatible con los periféricos que usaban los bus anteriores y estaba fabricado con una tecnología patentada por IBM, disponible para licencia por un monto requerido por cada dispositivo. Los nuevos computadores IBM PS2 rompieron compatibilidad con todas las tarjetas de expansión existentes hasta entonces para el formato del PC. Según IBM, la compatibilidad limitaría el rendimiento de este nuevo bus, pero en realidad IBM estaba apostándolo todo en que era su arquitectura la que todos seguían. Y si todos los fabricantes de clones querían mantenerse al día, tendrían que adquirir la licencia de Microchannel. Finalmente, IBM podría recuperar el control del ecosistema del PC. Compaq, sala de conferencias CCA 4. Me cuesta creer que no tengamos más opción que cambiarnos a una versión de Microchannel y romper la compatibilidad con todos los periféricos. Podríamos estarle devolviendo toda la industria a IBM en bandeja de plata. Tiene que haber algo mejor. El problema es que no somos solo nosotros, es toda la industria. Todo el mundo sigue lo que hace IBM. Cierto. ¿Y si alguna organización neutral como la IEEE desarrollara un nuevo estándar abierto? Eso podría funcionar si tuviéramos años que perder, pero no hay tiempo. Ya salió el anuncio. A menos que aparezca un formato competitivo, pronto no habrá ninguna posibilidad de detenerlos. Perfecto, entonces desarrollaremos el nuestro nosotros mismos. Crearemos un bus de 32 bits que tenga compatibilidad reversa con los bus de 8 y 16 bits y tendremos la ventaja de la compatibilidad. ¿No estaríamos simplemente reproduciendo el problema? Ahora la gente tendrá que obtener licencias a través de nosotros y no elegirán a Compaq en vez de a IBM. No, desarrollaremos toda la tecnología y luego la regalaremos. Le daremos los chips a alguien independiente como Intel y dejaremos que cualquier fabricante de clones los use sin tener que obtener una licencia con nosotros. ¿Estás loco? ¿Estás sugiriendo que gastemos millones de dólares de nuestro propio dinero creando una nueva tecnología de bus de datos para regalarla? ¡Nadie puede derrotar a IBM por su cuenta! ¡Nadie! Si queremos salvar el formato abierto de PC y nuestro negocio, tenemos que hacer que cada fabricante de clones acepte usar una tecnología que sea completamente independiente de una empresa. Y somos los únicos con el dinero y la experticia para hacerlo. ¿Y cómo sugieres que convenzamos a los demás para que la utilicen? ¿Y qué tal si le preguntamos a Bill Gates? Él tiene tanto que ganar con esto como todos los demás. A simple vista, la idea de desarrollar un formato competitivo de forma gratuita parecía una completa locura, pero cuanto más profundizaban en ello, más posible se veía. Intel era el principal proveedor de procesadores para IBM y sus clones, y Microsoft controlaba el sistema operativo único que usaban todos los clones. Si bien públicamente seguían siendo co-desarrolladores del nuevo sistema operativo que utilizaría la PS2, Microsoft había estado trabajando en secreto con Compaq durante años para asegurar que su sistema operativo mantuviera compatibilidad con todos los clones. Entonces se tomó la decisión. Compaq desarrollaría un bus de próxima generación que sería compatible con los accesorios de PC existentes y no conservarían la propiedad del mismo. Solo quedaba rezar para que suficientes empresas lo eligieran y así finalmente poder desacoplar la industria de la PC de las manos de IBM. Y el primer paso fue sacar a IBM del nombre del ecosistema. Durante mucho tiempo se había referido al conector como el PC Bus IBM o el Bus AT IBM, por lo que Compaq ideó un retrónimo, un nuevo término para referirse a algo ya existente, el bus de arquitectura estándar de la industria, sin rastro de IBM en el título, y por extensión decidieron llamar a su nuevo bus de 32 bits, compatible con las versiones anteriores, el bus de arquitectura estándar de la industria extendido. Fue un proceso agotador convencer a cada uno de los competidores para que se unieran a
a ellos en la lucha contra IBM. Había mucho escepticismo sobre la promesa de Compaq de regalar el ESA extendido, pero al Bill Gates ayudarlos a convencer a 8 de las mayores empresas en el espacio para apoyar el formato, todos los demás se alinearon rápidamente. Septiembre de 1988. Canyon repasa el discurso para el primer anuncio público del bus ISA extendido en una habitación de hotel de San Francisco, y de repente suena su teléfono. Hola Rod, habla Bill Lowy. Canyon se congeló por un segundo. ¿Bill Lowy? ¿El Bill Lowy, el vicepresidente de IBM que había iniciado todo el proceso de creación del formato de PC hace tantos años? Hola Bill, estoy seguro que has escuchado rumores del anuncio. Esto está abierto a todas las empresas que quieran unirse, así que si IBM alguna vez quisiera unirse a la coalición extendida ISA, existe la oportunidad para que lo hagan. Te agradezco eso, pero por el momento no estamos interesados. De hecho, llamo para decirte que si Compaq quiere obtener la licencia de Microchannel por poco, podría asegurarme de eso. Y les brindaríamos asistencia para asegurarnos de que puedan preparar un producto rápidamente. Un trato con el demonio, una salida para eludir este enorme riesgo y seguir adelante con el único formato que tenía un gran respaldo asegurado. Si esto hubiera sucedido antes, esta habría sido la mejor opción para la empresa, pero ya era demasiado tarde. No podían marchar atrás. Lo pensaré. Llámame cuando tomes una decisión. Y al respecto del anuncio, creo que estás cometiendo un gran error. 13 de septiembre de 1988. Estaba sucediendo. El mundo aguantaba la respiración. Casi todas las empresas de la esfera del PC clon se habían reunido para hacer un anuncio importante. Los fabricantes de clones ahora tenían su propio formato aceptado por la industria con el cual comprometerse, y que no estaba controlado por una sola empresa. El mensaje era claro: las empresas y consumidores podían apostar por el nuevo formato propietario de IBM, o, como explicaba la publicidad que la colisión publica el mismo día, podían quedarse con un solo formato y mantener y ampliar la inversión que todos habían hecho en el ecosistema existente. Es difícil precisar exactamente cuándo se ganaron las guerras del formato del PC. Durante años, ambas partes hicieron todo lo posible para comercializar su ecosistema a los consumidores, pero a finales de los años 80 el panorama se estaba volviendo más claro para todos en la industria. Microchannel no era más rápido que el ISA extendido, lo que significa que no tenía sentido que los consumidores cambiaran a un formato que era incompatible con la mayoría del hardware del PC disponible. En 1995, IBM finalmente anunció el fin del PS2. Habían perdido el mercado de las PC, un mercado que solía tener su nombre. ¿Habría IBM seguido siendo el líder del mercado si simplemente hubieran tolerado los clones y continuar siendo quien marcaba la dirección que seguía el ecosistema? ¿Habría sucedido algo tan extraordinario como toda una coalición de competidores acordando un formato sin un enemigo en común? Es difícil saberlo. Y mientras la industria de la PC, ahora independizada, avanzaba, emergieron algunos ganadores obvios. Microsoft controlaba el único sistema operativo comercialmente viable para el PC, e Intel controlaba la única línea viable de procesadores por ahora. Canyon se retirará de Compaq en 1991 y su empresa se fusionaría con HP en 2001, convirtiéndose en una submarca que en ocasiones todavía se ve flotando por allí. Pero quizás su legado más interesante está en su contribución a la creación de uno de los ecosistemas más interesantes de la historia de la tecnología. Y si tienes ganas de ver más videos sobre este tema, ya que esto es una compilación de videos que ya había hecho sobre este tema, tienes 3 videos extra para disfrutar. El primero tiene que ver con el plan radical de marketing que IBM tuvo que tomar para vender el primer PC, y la pelea que tomó permitir que le pudieran hacer el marketing directamente a consumidores. El segundo tiene que ver con Phoenix, una empresa que se especializaba en clonar BIOS a una escala industrial y que luego se los vendía a los clones de IBM de forma legal. El tercero es sobre la pelea de Compaq contra uno de sus minoristas más importantes, y como los minoristas en general eran parte de la guerra contra IBM. Todos estos son parte de mis videos extra que son una recompensa para los Patreon del canal. El Patreon del canal es la razón por la que este canal existe, es lo que paga editores, artistas 2D, artistas 3D y todo el trabajo que va hasta esto. Una contribución tan vital a esta labor merece una gran recompensa, y